Hoy les presento una historia que los sumergirá en el abismo del terror y los hará temblar de miedo. Permítanme transportarlos a un lugar latinoamericano real y adentrarnos en Los ojos del cadáver, un relato de horror extremo que los dejará sin aliento durante más de 3 minutos. Conozcan a Sofía, una valiente joven que decidió visitar el antiguo pueblo de Guanajuato, México. Este lugar, conocido por su belleza arquitectónica y sus leyendas oscuras, guarda secretos que harán que la sangre se hiele en las venas de cualquier valiente aventurero. La historia comienza cuando Sofía llega a Guanajuato buscando una experiencia paranormal única. Habiendo escuchado rumores sobre un cadáver misterioso que supuestamente posee la capacidad de abrir sus ojos, se embarca en una búsqueda intrépida para presenciar este fenómeno sobrenatural con sus propios ojos. La noche cae sobre el pueblo y Sofía se adentra en un antiguo cementerio abandonado. A medida que camina entre las tumbas desgastadas por el tiempo, una sensación de presencia maligna la envuelve. Los susurros del viento y los crujidos de ramas secas la acompañan en su camino hacia lo desconocido. Finalmente, encuentra la tumba del cadáver en cuestión. El aire se vuelve denso y una niebla espesa se forma alrededor de ella. Con manos temblorosas, Sofía abre la tapa del ataúd. Lo que ve la deja sin aliento, los ojos del cadáver están abiertos desafiando las leyes de la muerte. Un escalofrío recorre su espalda mientras los ojos del cadáver la miran fijamente. Un sentimiento de terror indescriptible se apodera de ella, pero su curiosidad la impulsa a quedarse y observar. Los ojos, llenos de una oscuridad insondable, parecen penetrar su alma y revelar secretos oscuros que ningún ser humano debería descubrir. Con cada segundo que pasa, Sofía se siente más y más atrapada en el poder hipnótico de los ojos del cadáver. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibuja y la joven se ve arrastrada a un torbellino de visiones macabras y presencias demoníacas. El tiempo se desvanece mientras Sofía lucha por liberarse del dominio de los ojos del cadáver. El terror se intensifica a medida que sombras siniestras y figuras distorsionadas la rodean, susurrándole secretos incomprensibles y amenazas mortales. Cuando el amanecer finalmente llega, Sofía se encuentra en el suelo, agotada y temblando. Los ojos del cadáver han vuelto a cerrarse, pero el impacto de su experiencia permanece en su mente y en su corazón. Esta historia de terror extremo es solo una pequeña muestra de los horrores que acechan en las sombras más profundas de nuestro mundo. Guanajuato, México, es un lugar lleno de misterios y leyendas que desafían la lógica y nos hacen cuestionar nuestra propia existencia. Si disfrutaron este escalofriante relato, no olviden darle like y suscribirse al canal para más historias que desafiarán los límites de lo paranormal. Con temor y asombro, Valentina Rodríguez.